Nunca pensé que una historia así podría pasarme a mí. Yo siempre fui normal, una mujer más en una ciudad que no se detiene, donde todos parecen vivir deprisa, tratando de no pensar demasiado. Tenía mi trabajo como diseñadora, mi piso pequeño, mis rutinas seguras, el café a la misma hora, el espejo del baño empañado, el sonido de los vecinos saliendo antes que yo. La vida era predecible y en ese momento eso me bastaba. Hasta que lo conocí, Daniel. Lo recuerdo como si lo tuviera aún frente a mí, con esa forma de mirar que hacía que todo alrededor pareciera volverse más lento. Nos presentaron en una conferencia, hablamos poco, pero suficiente para que su voz se me quedara pegada. Era un hombre que sabía decir exactamente lo que una mujer sola necesitaba oír, y lo peor es que yo lo sabía. Sabía que había algo en él que olía a mentira, pero elegí no verlo. Tal vez porque me cansé de esperar algo puro. Tal vez porque necesitaba sentirme viva, aunque fuera un error. Al principio todo era perfecto, me mandaba mensajes en la madrugada. No puedo dormir pensando en ti. Y yo le respondía aunque estuviera agotada. Nos veíamos a escondidas, siempre en lugares discretos, hoteles donde las ventanas no daban a la calle. Su forma de tocarme tenía urgencia, pero también algo de culpa. Decía que estaba separado, que solo faltaban papeles, que su matrimonio era un trámite muerto. Y yo fingía creerle, o quizás sí le creí, no sé. Una tarde, en su apartamento, noté una foto en blanco y negro en una repisa, una mujer y un niño pequeño. Él me dijo que era su hermana y su sobrino. Mentira. Días después, navegando en internet, lo encontré en un artículo de negocios. El empresario Daniel Salvatierra junto a su esposa, Elena, y su hijo Martín. La misma foto. Recuerdo el frío que sentí, como si el suelo se abriera debajo de mí. No era solo la traición, era la vergüenza de haber sido tan ingenua. Lo enfrenté, le dije que se terminaba, él me rogó que no lo hiciera, que todo se arreglaría pronto. Yo no quise escucharlo, le pedí que no me buscara más y por una vez pareció entenderlo. 2 días después murió. Un accidente de coche. Lo vi en las noticias. No lloré al principio, solo me quedé quieta frente al televisor, como si el tiempo se hubiera congelado. Luego vino el temblor en las manos, la sensación de que el aire pesaba. Esa noche el espejo del baño se empañó y, por un segundo, juraría que vi su reflejo detrás del mío. No lo soñé, lo sentí, pero no era miedo, era culpa. Pasaron semanas. Intenté volver a la rutina, pero ya nada se sentía igual. Había dejado de dormir bien y cada vez que apagaba la luz, su voz se mezclaba con mis pensamientos. No puedo dormir pensando en ti. Era como si la frase hubiera quedado flotando en el aire. Un día recibí un correo. Remitente, Elena Salvatierra, su esposa, decía: sé quién eres. No te preocupes, no te culpo, solo quiero hablar contigo. En persona tardé horas en decidir si responder, pero lo hice. No por curiosidad, sino por miedo a seguir imaginando. Nos encontramos en un café del centro. Ella era todo lo que yo no era, segura, elegante, con esa calma de quien sabe mantener el control incluso cuando el mundo se derrumba. Su voz era suave, demasiado. Dijo que sabía de mí desde hacía meses, que Daniel le había contado la verdad y que, curiosamente, no estaba enfadada. Quiero agradecerte, me dijo, agradecerme. Esa palabra me heló. Yo había sido parte de su humillación y ella me daba las gracias. Le pregunté por qué. Sonrió. Dijo que su matrimonio llevaba años vacío, que Daniel solo seguía con ella por las apariencias, que sabía que él necesitaba sentir algo y que no iba a hacer con ella, pero que su hijo sí merecía una figura que lo entendiera. No entendí nada hasta que dijo su nombre, Samuel. No era el niño de las fotos, era otro, un hijo que Daniel había tenido con otra mujer, antes incluso de conocerme. La madre había muerto hacía poco. Elena, por razones que todavía no comprendo del todo, lo había acogido. Necesito que alguien lo cuide, me dijo, alguien que lo haya querido a él, de verdad. Y me miró, directo, como si ya supiera la respuesta. Durante días intenté no pensar en eso, pero la culpa es una voz insistente. Fui a conocer al niño. Samuel tenía unos 6 años y unos ojos idénticos a los de Daniel. Al principio no dijo mucho, solo me observaba.
Luego me sonrió. Esa sonrisa fue una daga. Pasé las semanas siguientes ayudando a Elena, cuidando al niño mientras ella viajaba. La casa era grande, demasiado silenciosa, y cada rincón parecía tener el eco de Daniel, fotos en los pasillos, su perfume aún en el armario. A veces, al cruzar frente a un espejo, creía verlo de nuevo detrás de mí. No era un fantasma, no de los que asustan, era una sombra de lo que fui con él. Elena y yo empezamos a hablar más. Descubrí cosas que me costó digerir. Daniel no era el hombre que yo imaginaba. Tenía negocios turbios, mentiras sobre mentiras. El accidente quizás no fue tan accidente. Ella nunca lo dijo directamente, pero en su forma de hablar había algo calculado, como si todo hubiera ocurrido según un plan que ella decidió no confesar. Una noche, mientras Samuel dormía, le pregunté si lo había odiado. Me miró fijamente, sin pestañear. No, dijo. Aprendí a dejar que la gente se destruya sola. Nunca volví a verla igual. A partir de ese momento, algo cambió entre nosotras. Ya no era solo la esposa del hombre que amé, era un espejo, uno en el que podía ver mi propia hipocresía reflejada. Yo también había mentido. Yo también había elegido mirar hacia otro lado. Una tarde, mientras limpiaba el espejo del pasillo, vi mi reflejo desdoblarse por un instante. Creí ver a Daniel detrás de mí, sonriendo, pero cuando giré no había nadie, solo el niño, observándome en silencio. Me miró como si entendiera algo que yo aún no. Esa noche soñé con él, no con Daniel, sino con Samuel. Estábamos frente al espejo y él me decía, no soy él, pero tú sigues viéndolo en mí. Me desperté llorando y supe que tenía que irme. Le dejé una carta a Elena, le agradecí la oportunidad y le pedí que buscara a alguien más. No podía seguir viviendo entre reflejos. Me fui sin despedirme del niño. No soportaba la idea de verlo marchitarse con mis culpas encima. Hoy, meses después, aún pienso en ellos. A veces me pregunto si hice bien, si debí quedarme, pero cada vez que paso frente a un espejo me obligo a sostenerme la mirada, a recordar que la culpa es solo otro reflejo, uno que te persigue hasta que decides apagar la luz. Daniel me enseñó a mentir, Elena me enseñó a perdonar y Samuel me enseñó a mirar. Ahora sé que el espejo nunca miente, solo devuelve lo que uno teme ver. Y yo, por fin, me vi.